Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es miércoles 28 de mayo del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia que nos acompaña en los rincones de la patria, en los distintos municipios, a todos los amigos, seguidores, cibernautas, oyentes, aquellos amigos que nos escuchan a través de las distintas cadenas de WhatsApp en los distintos rincones de la patria y del mundo. A todo el equipo de trabajo de Sin Permiso, nuestro abrazo y nuestra gratitud perenne siempre. Gracias a todos por su compañía. Ustedes son la razón de ser de nuestro trabajo. Sin Permiso es un magazine informativo que se origina desde Tuluá todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana y que se emite a través de las distintas redes sociales, de los distintos perfiles de Facebook, de WhatsApp, en las cadenas y además en las páginas de Facebook de todo el equipo de trabajo de Sin Permiso. Mucha atención que el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado Efraín Cepeda han protagonizado una nueva discusión en redes sociales por la consulta popular. Usted no legisla, no juzga, dijo Cepeda. El presidente de la República aseguró que convocará el mecanismo de participación por medio de un decreto en caso de que el Senado no se pronuncie. El plazo es hasta el 1 de junio. El señor presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, continuaron su discusión por el futuro de la consulta popular que nuevamente presentó el Gobierno Nacional al Congreso de la República. Pues el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se expedirá un decreto para convocar el mecanismo de participación si el Senado no se pronuncia antes del 1 de junio del 2025. Pese a que Cepeda advirtió que esta estrategia del gobierno iría en contra de la normativa colombiana y que ignora por completo el rechazo de la propuesta por parte de 49 senadores, el mandatario se mantuvo en su postura. A través de su cuenta de X, confirmó su decisión justificándola en un presunto fraude que se habría presentado en el proceso de votación por el que la consulta terminó cayéndose, obligando al gobierno a presentar otra. Solo cumpliré la ley por hacer trampa y fraude contra la consulta, sabiendo que había mayoría en la plenaria a favor de ella e impidiendo la votación de los senadores presentes, levantando la sesión de afán. Se le olvidó lo más importante, indicó el primer mandatario de los colombianos. Por su parte, el señor presidente del Senado respondió a las declaraciones del jefe de Estado, recordando que el secretario general del Senado es el responsable de dar fe de los procesos legislativos que se surten en la corporación. En caso de que no esté de acuerdo con ello, puede recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa. En ese sentido, indicó que el presidente de la República no está facultado para legislar o para tomar otras decisiones que solo competen a los congresistas. Así las cosas, pidió al mandatario respetar la institucionalidad. Le solicito respetuosamente que cese de usurpar funciones que corresponden a otros estamentos del Estado. Su pretensión de asumir roles que no le competen, como si el Estado fuera una extensión de su voluntad, evoca a los monarcas absolutos, no a los líderes demócratas. Usted no legisla,
no juzga la legalidad de los actos administrativos ni certifica los procedimientos del Congreso, escribió el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Por su parte, el señor presidente mantuvo su postura sí a la consulta por decreto. Gustavo Petro se pronunció nuevamente sobre la discusión en torno a la consulta popular, argumentando que la ley colombiana es clara en indicar que si el Senado no se pronuncia con un concepto favorable o no sobre la propuesta, el jefe del Estado y de Gobierno puede decretarla. Se trata de la Ley 1757 de 2015, en el artículo 32, que establece un plazo de un mes para que el Congreso o el Senado se pronuncie sobre la consulta popular. De lo contrario, según indicó en su momento el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, el presidente estaría habilitado para convocarla. Al presidente elegido por los colombianos no se le puede quitar sus derechos legales y constitucionales, precisó. Así las cosas, indicó que estará pendiente del proceso de discusión y votación de la reforma laboral, cuyo hundimiento inicial motivó la convocatoria de la consulta popular. El proyecto revivió por medio de una apelación y ahora se debate en la Comisión Cuarta del Senado. Recordó además que la ciudadanía lo ha respaldado como mandatario y ha mostrado su apoyo a las reformas sociales del gobierno, entre ellas la laboral y la misma consulta popular. En ese sentido, instó a las instituciones públicas a abrirse a una nueva fase en la historia del país, centrada en la aplicación de lo establecido en la Constitución Política de 1991. Llamo a toda la ciudadanía a la paz y la convivencia. Los negocios particulares deben dejar salir a los y las trabajadoras que deseen libremente sumarse al paro. Déjenlos ir sin represalias a los manifestantes, no agredir ni los bienes públicos ni a la fuerza pública que cuidará sus derechos y a toda la ciudadanía. Por otro lado, hay que indicar que la Corte Constitucional rechazó la postura del presidente a través de la relatoría del 26 de mayo de 2025, por medio de la cual se informó que no puede convocar el mecanismo de participación sin contar con aprobación del Senado. Escuchemos al señor presidente del Senado, Efraín Cepeda, en un pronunciamiento que hace a través de un video y que comparte con los colombianos sobre su posición frente a la convocatoria de la consulta popular por decreto del señor presidente Gustavo Petro. Aquí están las declaraciones, el pronunciamiento del presidente del Senado, Efraín Cepeda. El gobierno nacional ha anunciado que expedirá por decreto la consulta popular. Este es un acto absolutamente ilegal que violenta el Estado de Derecho y la separación de poderes. La consulta popular fue negada en el Senado de la República de Colombia, incluso negada su apelación. Si el gobierno nacional tiene dudas sobre la legalidad, tiene que acudir a la rama judicial. Una decisión en contrario sería pasar por encima de dos ramas de los poderes públicos, el legislativo y el judicial. Sería como violentar el Estado social de derecho y desconocer la separación de los poderes públicos. Además, con ello se pretende hacer campaña política con 800.000 millones de pesos de los colombianos. Eso no. Está usted escuchando Sin Permiso, y permítanos, les complementamos esta noticia con un hecho que es fundamental y trascendental. La Honorable Corte Constitucional le ha cerrado la puerta a la consulta popular por decreto que ha propuesto el presidente Petro. El alto tribunal le respondió a la representante Catherine Miranda que el Ejecutivo no puede insistir en una iniciativa que ya fue rechazada por el Senado. En un nuevo revés jurídico para el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Corte Constitucional dejó claro que el Ejecutivo no tiene facultades para convocar una consulta popular sin la aprobación previa del Senado de la República. Así lo estableció el alto tribunal en un oficio dirigido a la representante a la Cámara Catherine Miranda, que había consultado a la Corte sobre la legalidad de una eventual insistencia presidencial luego de que el Congreso hundiera el primer intento de convocatoria.
La respuesta emitida por la Relatoría del Alto Tribunal el 26 de mayo de 2025 señala que, abre comillas, ninguna providencia permite convocar la consulta sin concepto afirmativo del Senado, ni autoriza al Ejecutivo a insistir tras un concepto negativo, cierra las comillas. El Alto Tribunal expuso de manera detallada los criterios utilizados para la búsqueda jurisprudencial que incluyeron el análisis de sentencias desde 1994 hasta el 2025 referentes al artículo 104 de la Constitución Política y las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015. Como resultado de ese análisis, la Corte Constitucional concluyó que el concepto previo y favorable del Senado, previsto en el artículo 104 de la Constitución, es condicionante de la competencia presidencial. La negativa o el silencio del Senado agotan la iniciativa, no existe vía alterna de insistencia. En consecuencia, cualquier intento de modificar este marco requeriría de una reforma constitucional mediante acto legislativo y posterior revisión automática por parte del mismo tribunal. El pronunciamiento no deja lugar a dudas. Sin el visto bueno del Senado, no es posible llevar a cabo una consulta popular a nivel nacional, ni siquiera si el presidente decide firmar un decreto con ese propósito. Está escuchando Sin Permiso, y a esta hora de la mañana, con los muy buenos días, damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar. Muy buenos días para don John F. García. Y los buenos días, la gratitud inmensa a todos nuestros seguidores. Mucha atención, autoridades del Valle en alistamiento para seguridad y orden durante movilizaciones del 28 y 29 de mayo. El gobierno del Valle, autoridades municipales y fuerza pública coordinan acciones preventivas en la antesala de las movilizaciones convocadas para este 28 y 29 de mayo en el país. En la fase de alistamiento se instalará puesto de mando unificado y en un nuevo comité se anunciarán las medidas que serán implementadas para la seguridad y orden durante las actividades. Hemos tenido mesas de trabajo con los alcaldes, con los jefes territoriales de las oficinas, funcionarios del gobierno, también con la fuerza pública. La gobernadora también se ha sentado con los sindicatos, aseguró Guillermo Londoño, subsecretario de Gestión en Seguridad y Convivencia del Valle del Cauca. Bueno, ante la convocatoria del 28 y 29 de actividades de protesta, la gobernación del Valle del Cauca, bajo el liderazgo de la doctora Ilia Francisca Toro, está en una fase de alistamiento, de acompañamiento a las expresiones, grupos y sindicatos que han manifestado que van a salir a marchar o acompañar esta movilización, y por supuesto nosotros, de acuerdo al decreto 003 del 2021 y a los lineamientos que tenemos como entidad, pues vamos a acompañar las movilizaciones, pero también muy importante garantizar la movilidad del resto de ciudadanos en los diferentes puntos del departamento. Bueno, hemos tenido mesas de trabajo con los alcaldes, hemos tenido mesas de trabajo con los jefes territoriales de las oficinas, con los funcionarios del gobierno, también con la fuerza pública. La señora gobernadora también se ha sentado con sindicatos que han convocado los medios, y por supuesto en cumplimiento del decreto 003 del 2021 hemos adelantado las fases que la norma establece. Por supuesto también prepararnos como entidad territorial para poder acompañar y estar durante el desarrollo, pero también garantizar posteriormente la finalización de la misma. Para claridad de la audiencia, explíquenos brevemente en qué consiste el decreto. El decreto 003 es el lineamiento que el gobierno nacional ha emitido, que es el decreto 003 del 2021, que hace el Ministerio del Interior sobre el manejo de las movilizaciones. Eso tiene unas acciones preventivas, concomitantes, y luego unas acciones posteriores, y la gobernación del Valle, en cabeza de Ilia Francisca Toro Torres, las está cumpliendo al pie de la letra, pero también sobre todo promoviendo la protesta pacífica, la sana movilización y por supuesto el respeto de todos los ciudadanos por las normas y las leyes. A los que se van a movilizar, que lo hagamos de una forma pacífica, tranquila, que por supuesto lo hagamos con las debidas precauciones si estamos en una arteria o en una vía,
o si nos vamos a concentrar, el respeto por la opinión del otro, el respeto por la infraestructura pública y privada, y al quien no, por supuesto, lo vaya a hacer, el respeto por quien decide hacerlo, y por supuesto entender que así como hay un derecho constitucional a la protesta, también hay un derecho constitucional a la libre locomoción, al no participar de la misma, y que todos tenemos el derecho a habitar el mismo espacio, y por supuesto entender entonces que si hay unos ciudadanos que deciden movilizarse, hay otros que deciden que no. ¿Algunos números que tiene presente en este momento donde la gente pueda, digamos, reportar información o denunciar alguna situación de orden público? A través de la línea 123, todo el resto de canales virtuales que las autoridades han dispuesto para que nos comuniquen cualquier irregularidad que se pueda presentar y por supuesto cualquier situación anómala que quieran reportar. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Mi nombre es Javier Torres y soy marino. Antes, cuando vivíamos una emergencia en alta mar, no teníamos cómo pedir ayuda. Nos tocaba esperar que otra embarcación pasara y pudiera avisar. Hoy, gracias a los conversatorios ciudadanos de la Gobernación del Valle del Cauca, 60 embarcaciones de Buenaventura ya cuentan con una herramienta que salva vidas. Un botón de pánico con un dispositivo satelital. Así navegamos más tranquilos las aguas de este paraíso de todos. Trabajamos y cumplimos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. En Sin Permiso, el politólogo Víctor García, nuestro columnista invitado. Estimado Norbey, muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y en especial para todos los oyentes de Sin Permiso. Hoy inicia lo que ha llamado el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro como el paro nacional, que se extenderá en teoría hasta mañana jueves. Un paro que desde mi punto de vista es innecesario, pues la reforma laboral, la que en teoría es la motivación del mismo, está siendo discutida en el Senado de la República y por ende, por lo menos por ahora, se le quita la legitimidad, más no la legalidad de la protesta y a la búsqueda intensiva del gobierno de la consulta popular. Ahora, el que este paro no sea necesario para la reforma no significa que no tenga utilidad, pues Gustavo Petro, Benedetti y compañía saben que esta es la mejor vía para revivir el interés y el apoyo popular hacia un alicaído gobierno que no tiene grandes resultados para mostrar. Los paros y la movilización popular se vuelven entonces en una herramienta poderosa para reactivar emociones y apelar al sentimiento y no al razonamiento puro y lógico, algo muy rentable políticamente en un país que se ha caracterizado por la exclusión histórica y la marginación de segmentos enteros de población en las dinámicas políticas y económicas del país. Esperemos que todo transcurra con normalidad y que el ambiente cada vez más polarizado y recalcitrante y hasta cierto punto visceral no permee la movilización de las personas que, repito, tienen derecho a expresarse en las calles, pero que personalmente, reitero, es un desgaste social y económico innecesario para el país, todo por los intereses o mejor dicho, ya electorales de cara al 2026 de un gobierno que a estas alturas aún no parece encontrar la brújula gerencial. Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042.
Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Sin permiso. Mucha atención, continuando con el tema de las protestas, pues la gobernadora Dilia Francisca Toro ha emitido una circular a todas las autoridades del Valle para garantizar que el paro nacional transcurra en paz en el departamento. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, trabaja y se prepara para cumplir con el mandato legal de garantizar que el paro nacional que promueve el gobierno nacional para el 28 y 29 de mayo se desarrolle de manera pacífica. Con este propósito ha firmado la circular informativa número 5 dirigida a todos los alcaldes del Valle del Cauca, autoridades de policía y comandantes de la Policía Valle, en el que reitera la importancia de la aplicación rigurosa de los protocolos en cada jurisdicción como mecanismo para garantizar el derecho fundamental a la protesta pacífica y preservar el orden público, la convivencia y los derechos de todos los ciudadanos. Bueno, es que básicamente los bloqueos no se pueden quedar siempre. Los bloqueos son por alguna causa. Entonces, cuando hay un bloqueo, le vamos a mandar a los alcaldes un ABC del decreto para que ellos puedan. Lo primero es diálogo, es fundamental el diálogo. Mientras que agotan el diálogo. Cuando ya agotan el diálogo, ya el bloqueo tiene que desaparecer. Entonces, ese es precisamente lo que queremos que los alcaldes tengan muy en cuenta, hagan estrictamente cumplan el decreto estrictamente. Ahí tiene que estar el personero o la procuraduría, tiene que estar la defensoría o el personero que es el delegado de la comunidad, tiene que estar el secretario y tiene que estar, pues, en un momento determinado el alcalde también, para que de esa manera, solucionando el problema, se agote el diálogo y así de esa manera se levanten los bloqueos. Es un PMU que se hace y en ese puesto de mando unificado está el procurador, está el personero, está el alcalde y el secretario, y entre todos ya definen que ya se agotó el diálogo y se puede levantar el bloqueo. Y básicamente lo que nosotros estamos diciendo es que realmente el protestar, el salir a las calles, pues es legal, es constitucional, siempre y cuando sea pacífico, que no haya alteración del orden público, que no haya afectación de bienes públicos ni de privados, que podamos lograr expresarnos de una manera como queramos expresarnos, actividades culturales, deportivas, como quieran expresarnos, pero siempre conservando la calma y pensando que no podemos volver a vivir lo que vivimos en el 21, que nos afectó muchísimo. Aquí lo que tenemos que estar, primero, unidos para lograr seguir transformando el Valle del Cauca, y segundo, cuidar nuestro departamento, y en eso ese es el llamado que queremos hacerlo, también a la calma. También puede ser que haya personas que no estén de acuerdo con el paro y actúen agresivamente. A ellos también hay que pedirles calma, hay que entender que las personas pueden expresarse libremente si es pacífica. Entonces es solicitar a los vallecaucanos que nos cuidemos, que cuidemos nuestro valle, que nos cuidemos entre todos y que estemos unidos para que de esa manera podamos nosotros conservar la calma, la tranquilidad y que sigamos en nuestras transformaciones sociales y económicas que queremos para el valle. La idea de nosotros es proteger tanto a los que están protestando como a los que no van a ir a la protesta. Sin permiso. Gracias, John Ferney, compañeros cibernautas, seguidores en las distintas redes sociales, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 28 de mayo del año 2025. Hoy, primera jornada del paro nacional convocada por el propio presidente Gustavo Petro, por la FECODE, Federación Colombiana de Educadores, por la Central Unitaria de los Trabajadores CUT y obviamente por cada una de las filiales de estas organizaciones sindicales a nivel nacional, departamental y municipal.
Hoy, reitero, desde tempranas horas, en algunos casos desde las 8 de la mañana, han sido convocadas actividades como marchas, plantones y demás por parte de las filiales de FECODE y de la CUT en todo el territorio nacional. En el caso de Tuluá ha sido convocada una marcha desde Bosques de Maracaibo, que se tiene prevista para realizar un recorrido por las calles de Tuluá en este 28 de mayo, una marcha por la dignidad, una marcha con nosotros, dice la información de la SUTED, el Sindicato Único de Trabajadores de Educadores del Valle del Cauca. Y citan el Código Penal en el artículo 200 y dicen: violación de los derechos de reunión y asociación, el que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en pena de prisión de 1 a 2 años y multa de 100 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay que indicar que en cada uno de los departamentos, desde las instituciones a nivel nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Gobierno, se ha montado o instalado los puestos de mando unificado para garantizar el derecho de los manifestantes, de quienes protestan, de los que salen hoy al paro, pero también para garantizar el derecho de aquellos que no están protestando, que no han salido o que no saldrán al paro. Y es importante recordarle a quienes se pronuncian en el día de hoy y mañana que los derechos de unos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Puestos de mando unificado en cada departamento, en cada municipio, para acompañar, supuestamente para brindar seguridad a los manifestantes y también para brindar seguridad, apoyo y garantías a aquellos que no se están manifestando. Hay que indicar y hay que hacer un llamado respetuoso desde este espacio, desde esta tribuna periodística, a todos y cada uno de los participantes a que no permitan la infiltración de personas ajenas a cada una de esas protestas, que generen disturbios, que tiren bombas, que tiren piedras, que dañen propiedad privada, que dañen instituciones o edificios o transporte público. Todo eso va en contra de la ciudadanía, y el protestar reclamando derechos no nos da derecho a violentar los derechos de otros. Queremos ser reiterativos en ello. Bienvenida a la protesta, la huelga, el paro, que lo consagra la Constitución política de nuestro país, pero en el marco del respeto por los derechos de los demás. A propósito de ese tema, de acuerdo con la convocatoria que ha hecho FECODE y que ha hecho en el caso de Tuluá SUTEP, no habrá clases en las instituciones educativas oficiales el día de hoy, el día miércoles 28 de mayo del 2025. Y como es un paro nacional de 2 días, tampoco habrá clases en las instituciones educativas oficiales el día de mañana. Insisten en esta pelea desde el municipio y la Secretaría de Educación con los señores del sindicato, y ha dicho a través de un boletín la Secretaría de Educación que la administración municipal, respondiendo a la solicitud de padres de familia y a la comunidad, garantizará la prestación del programa de alimentación escolar PAE y el transporte escolar el día 28 de mayo. Y allí la pregunta es: ¿a quién le van a prestar transporte si los niños no van a asistir a clase? Porque los docentes han dicho: no vamos a clase, estamos en paro. Y la pregunta es: ¿a quién le van a garantizar alimentación escolar si los muchachos no van a asistir a las clases? En algunos casos ha conocido este servidor y amigo de ustedes que los directivos de esas instituciones, que saben que los niños no irán a clase porque han sido despedidos, porque les han dicho los maestros van a paro, ¿a qué vienen? Entonces les entregaron esos alimentos que estaban allí, lo que estaba preparado, para que cada uno lo consuma en sus casas. Pero ojalá
esta situación no se alargue, no se prolongue. Siguen los docentes diciendo que han demandado al señor secretario de Educación, Robert Posada Rosero, porque no tiene las facultades para limitar un derecho a una protesta o una huelga que ha sido convocada a nivel nacional, y que salvo que el Ministerio del Trabajo declare ilegal ese paro, no puede ni descontarle el salario a los docentes que no asistan mañana ni hoy ni mañana a trabajar, y que tampoco podrá realizar ningún acto administrativo en contra de docente alguno mientras tanto esa huelga no sea declarada ilegal por las autoridades competentes. Esperamos que haya concertación, que haya diálogo, que cese la soberbia, la prepotencia, que se pueda establecer canales de diálogo para llegar a feliz término y garantizar de verdad los derechos de todo el mundo, el del docente a protestar, a reclamar sus reivindicaciones, y el del jovencito, el del niño, el del estudiante a tener el derecho a su educación. Y a propósito de todos estos llamados que reiteramos ha hecho las gobernaciones, han hecho los organismos o las instituciones del orden nacional, el propio presidente ha dicho vamos al paro, pero hagámoslo en paz, no dañemos los bienes públicos, no dañemos bienes particulares. Pues también hay un llamado de la Procuraduría, quien ha dicho que se debe garantizar y que acompañará con respeto a los derechos humanos y a los manifestantes, y les ha hecho un llamado a proceder sin violencia durante este paro. El señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, hizo un llamado a las autoridades para que durante las jornadas de protesta convocadas para este miércoles 28 y jueves 29 de mayo actúen con estricto respeto por los derechos humanos y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, pidió a los ciudadanos ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica, sin violencia ni bloqueos que afecten a terceros, y reiteró su compromiso con la protección del derecho a la manifestación pública. La Procuraduría acompañará estas jornadas con vigilancia preventiva, garantizando el cumplimiento de la ley y la protección de todos los derechos fundamentales, aseguró. Finalmente, el jefe del Ministerio Público también instó a respetar la institucionalidad democrática con base del Estado Social de Derecho, y enfatizó que las instituciones son el canal legítimo para resolver los conflictos y avanzar en el diálogo social. Como Procurador General acompañaré las jornadas desde la misión institucional que corresponde de vigilancia preventiva, actuando como garante de los derechos fundamentales y cumplimiento de la ley, agregó. Y de otra parte hay que indicar también noticias desde la Procuraduría que se ha abierto una investigación disciplinaria al concejal Andrés Escobar por un presunto llamado a boicotear la jornada de marchas y el paro nacional. Al parecer, el concejal Rafael Andrés Escobar González hizo las publicaciones el 23 de mayo en sus redes sociales. La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el concejal de Santiago de Cali, Rafael Andrés Escobar González, en las presuntas alusiones que hizo en sus redes sociales a boicotear las marchas y la jornada de paro nacional convocadas para el 28 y 29 de mayo de 2025. La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca tuvo conocimiento de la publicación que hizo una senadora de la República, en la que denunció las manifestaciones que al parecer hizo el concejal el pasado 23 de mayo. En el mismo sentido, el ente de control validará su respuesta, su presunta actuación, con su presunta actuación, el disciplinable se alejó del cumplimiento de sus funciones y de su deber de garantizar los fines esenciales del Estado. Con el desarrollo de esta etapa procesal y la solicitud de pruebas realizada por el Ministerio Público, se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si Escobar González actuó o no
al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales tiene más información. Sin Permiso. Y mucha atención, Veeduría Ciudadana en Buga confirmó buen estado del puente de la Primera tras visita técnica. Luego de una visita técnica realizada por veedores ciudadanos y la Gobernación del Valle, el puente de la Primera en Buga, se confirmó que la estructura no presenta daños ni representa riesgos para la comunidad, permitiendo destacar cualquier tipo de afectación que pudiera poner en peligro a quienes lo transitan a diario. James Peña, presidente de la Veeduría Puente de la Primera Buga, señaló: el puente en este momento es completamente funcional. Tenemos conocimiento de que se utilizó poliestireno expandido no solo en la junta, sino en toda la plancha del puente. Esto se hace por diferentes circunstancias, como los cambios de clima, para evitar que la estructura se fracture. El puente en este momento se está funcional. Nosotros tenemos el conocimiento que se utilizó poliestireno expandido, no solamente para las juntas, sino que toda la plancha del puente. Si las personas hubieran visto que lo que hicimos nosotros durante 2 años haciéndole seguimiento, sabrían que toda la plancha es icopor, es poliestireno expandido, lo que llaman icopor, y después hay una placa encima de cemento. Eso se hace en vista para que una funcionalidad, para en caso de que tiemble, cuando se expande por efectos del clima, no se vaya a romper el puente, pero el puente está bien. Hay anotaciones, pero realmente en eso estamos, porque hay unas pólizas de cumplimiento que tienen 5 años. Esas pólizas son para hacerlas cumplir, y nosotros nos sentimos agradecidos con que hayan denuncias, con que la gente hable, pero pues que no hablen mal de las cosas que no son, que hablen la verdad, que no hablen mentiras. La estructura no está en riesgo, absolutamente no está en riesgo, el puente no se va a caer como se les ocurre. Si nosotros como comunidad, que sabemos que es nuestro dinero y que cuidamos su dinero, el dinero de todas las comunidades que nos ayudaron a que esto se diera, hicieron cartas, nosotros tenemos cartas firmadas por las comunidades, pero ahorita vemos unos actores que nunca los conocimos, nunca los vimos, pero ahorita que ven una obra que lo ha hecho algunas personas que lo hicieron con amor, pues vienen a disociar y a hablar más del puente. Esto es políticamente, es contrario a lo que debemos de hacer como comunidad. Alfredo Almeida, subsecretario de Infraestructura de Transportes del Valle del Cauca, afirmó: verificamos la estructura y encontramos icopor en las juntas de dilatación, cuya instalación es obligatoria en este tipo de obras. Hoy estamos aquí verificando en el sitio y sobre todo en las tomas que el ciudadano hizo. Encontramos exactamente lo que ha sucedido. Hay un elemento de icopor en unas juntas de dilatación que son obligatorias construirlas en este tipo de estructuras. Esas dilataciones, el puente es un elemento elástico, un elemento que se mueve con los cambios de temperatura por sobre todo, no solamente con la carga, con el movimiento de los móviles, inclusive los sismos. Para eso tienen que prepararse y construirse unas dilataciones para que esos movimientos sean absorbidos. En esas juntas se colocan unos elementos, como en este caso el icopor, para que ellos amortigüen y eviten grietas, eviten reacciones del concreto por cambios de comportamiento que puedan afectar la estructura en su entorno y en sus uniones. Verificamos el sitio, verificamos la zona, hay unos elementos de descascaramiento y fisuras mínimas que no tienen ninguna incidencia estructural del puente. El puente está en perfectas condiciones. Ese es el mensaje que le queremos brindar a la ciudadanía de Buga. El puente tiene todas las garantías. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos?
Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Mi nombre es Helen Marian Rueda González, vivo en la vereda Buenos Aires, a 2 horas llevando. Antes, el agua que tomaba venía directo de la quebrada a las llaves, sin ningún tratamiento. Hoy, gracias a los conversatorios ciudadanos de la Gobernación del Valle del Cauca, 72 familias, contamos con filtros que hacen que el agua ya no tenga bacterias. Yo quiero seguir cumpliendo mis sueños en este paraíso de todos. Gracias por cumplirnos. Trabajamos y cumplimos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin permiso. Y mucha atención, iluminación de la recta Cali-Palmira se iniciará en junio. En un recorrido por las vías que transforman al Valle del Cauca, la gobernadora Dilia Francisca Toro anunció que la iluminación de la doble calzada en la recta Cali-Palmira, la cual hace parte del proyecto de obras de la malla vial, iniciará su implementación a finales del mes de junio y se prevé esté lista en 9 meses. Bueno, estamos aquí con el director de la concesión, doctor Jorge, con el alcalde de Palmira, con el secretario de Infraestructura, haciéndole seguimiento a las obras de la concesión Rutas del Valle. Estas Rutas del Valle van a ser toda la rehabilitación de esta doble calzada Cali-Palmira y pues estamos verificando y viendo evaluando cuál es el adelanto que se tiene en estas obras. Importante también decir que ahora que estuvimos hablando con el director de Rutas del Valle, pudimos verificar que a final de junio se comienza la iluminación de Cali-Palmira, de esta doble calzada. Y además va a ser con luz fotovoltaica. Queremos que haya energía renovable y sostenible. Así que va a ser muy importante, va a tener una duración de 9 meses. Y probablemente podamos acortarla a 6 meses. Llevamos 30 kilómetros de rehabilitación en ambos sentidos de este corredor vial. Actualmente nos encontramos en la colocación de la primera capa de carpeta asfáltica que responde a las obras de puesta a punto. Y como lo ha dicho la gobernadora, vamos a implementar la iluminación de la recta Cali-Palmira a lo largo de toda su longitud utilizando energía fotovoltaica, indicó Jorge Duarte, gerente del concesionario Rutas del Valle. Desde la concesionaria Rutas del Valle estamos complacidos en contar hoy con la presencia de nuestra señora gobernadora y del señor alcalde de la ciudad de Palmira. Hoy nos encontramos en la rehabilitación de la recta Cali-Palmira. Llevamos 30 kilómetros de rehabilitación en ambos sentidos de la totalidad de 17 kilómetros que conforma este corredor vial. Aquí nos encontramos en la colocación de la primera capa de carpeta asfáltica que corresponde a las obras de puesta a punto. Y como lo ha dicho nuestra señora gobernadora, vamos a implementar la iluminación de toda la recta Cali-Palmira a lo largo de toda su longitud, utilizando energía fotovoltaica, comprometidos con el medio ambiente y con los recursos renovables. Sin permiso. Muchas gracias, John Fernández y compañeros. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy miércoles 28 de mayo del año 2025. Mucha atención que el presidente Gustavo Petro fue denunciado ante la Corte Penal Internacional. La denuncia fue presentada por Wilson Ruiz, exministro de Justicia de nuestro país. El exministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, denunció al presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, lesa humanidad y omisión. El exministro envió una serie de pruebas que, según su juicio, jugarían en contra del actual presidente de Colombia. Esta denuncia se fundamenta en pruebas concretas, decretos presidenciales que beneficiaron a grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, informó el exministro Ruiz. La denuncia tiene más de 20 pruebas que podrían llegar a aportar ante la justicia para que el presidente llegue a ser juzgado. Algunas otras de las pruebas son algunas declaraciones de cabecillas guerrilleros que afirman, según Ruiz, haber intervenido para elegir al presidente Gustavo Petro.
No estamos ante errores de gobierno, sino ante una política deliberada de omisión que ha fortalecido las estructuras criminales mientras se ha debilitado nuestras Fuerzas Armadas, agregó. De acuerdo con las pruebas del exfuncionario nacional, entre 2022 y 2025 se han presentado 270 masacres, además que ya van 695.000 desplazados y hubo una reducción del 35,7% en el presupuesto para la Policía Nacional. Esta denuncia es un grito por la vida, por la verdad, por la reparación y por la dignidad de millones de colombianos olvidados. Que el mundo sepa lo que está pasando en Colombia, que sepa que hay voces que no se rinden. Colombia merece justicia, puntualizó. Finalmente Wilson Ruiz aclaró que la denuncia no hace parte de un tema personal ni político, sino que es una iniciativa para la defensa de los derechos de miles de colombianos. Colombia no puede seguir siendo rehén de la impunidad ni de una narrativa disfrazada de paz que ha traído más violencia, más miedo y más muerte, concluyó el exministro Ruiz. Hasta el momento, el presidente Petro ni la presidencia han emitido un comunicado para conocer su respuesta frente a esta denuncia. Lo que sí hay son voces discordantes y defensoras del gobierno del presidente Petro que afirman que este señor exministro, cuando estuvo en el poder, no hizo lo que hoy reclama, no aplicó esa vehemencia que hoy tiene para reclamar por el país. Y tampoco, dicen los defensores del gobierno del presidente Petro, dio a conocer el número de desplazados, de masacres, de desaparecidos, ni de falsos positivos que hasta hace muy poco se han venido ejecutando en Colombia. Hoy lo ven todo, dicen desde la orilla del presidente Petro. Hoy pretenden tapar los hechos de corrupción desmedida y desbordada que ha denunciado el presidente Petro, aunque reconocen que dentro del equipo del presidente han habido lunares y muy pronunciados de presuntos actos de corrupción, de hechos que dejan mucho que desear de un gobierno que le prometió el cambio a los colombianos. Seguimos lamentablemente en campaña presidencial, cada uno se busca una estrategia distinta para aparecer, para sonar, para hacerse sentir, para seguir de engañabobos, porque lamentablemente asistimos a un pueblo que en medios de comunicación y redes sociales nos mantienen tan desinformados que cada uno pesca en ese río revuelto y en ese mar de desinformación. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que el Congreso de la República aprobó la ley para proteger los humedales naturales en todo el territorio nacional. La senadora Esmeralda Hernández celebró este logro en su cuenta de X, asegurando que Colombia se convierte así en uno de los pocos países de América Latina en aprobar reformas que cuiden los humedales. El pasado 26 de mayo, Colombia logró un avance significativo en materia ambiental con la aprobación en cuarto debate del proyecto de ley que protege los humedales naturales en todo el territorio nacional, convirtiéndose en ley de la República. La senadora Esmeralda Hernández, una de las impulsoras de este proyecto, celebró este logro en su cuenta de X, asegurando que Colombia se convierte así en uno de los pocos países de América Latina en probar normas que cuiden los humedales. La nueva ley tiene como objetivo principal garantizar y promover la conservación de los humedales, ecosistemas esenciales para el equilibrio ecológico y la biodiversidad del país. Esta norma es aplicable en todo el territorio nacional, abarcando tanto humedales rurales como urbanos, y busca protegerlos mediante un marco legal que establece responsabilidades claras para las autoridades ambientales. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible será el encargado de definir una categorización oficial de los humedales basándose en criterios ecológicos, hidrológicos y de diversidad biológica. Esta clasificación también tendrá en cuenta la importancia estratégica de estos ecosistemas para la preservación de servicios ecosistémicos, siguiendo las directrices de la Convención de Ramsar.
Un punto clave de la ley es la creación de un inventario nacional de humedales que debe ser levantado en un plazo máximo de 2 años desde la entrada en vigencia de la norma. Este inventario será actualizado anualmente y estará disponible en una plataforma gratuita y pública. La plataforma permitirá consultar información detallada sobre cada humedal, como su clasificación, ubicación, delimitación, características principales, estado actual y el nivel de implementación de planes de manejo ambiental según su importancia estratégica. Con esta iniciativa, Colombia se suma a un reducido grupo de países latinoamericanos que cuentan con una legislación específica para proteger sus humedales, consolidando así su compromiso con la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que indicar que el presidente Gustavo Petro ha propuesto una reforma a las contralorías departamentales. Mucho ojo con estos caballos de Troya, con estos entes que muchos consideran se han convertido en verdaderos carteles que solo saben manejar el tema de las coimas, jugar al tape-tape, y que lo que hacen en pro de defender los recursos públicos es muy poco. Obviamente esas son apreciaciones, opiniones, el sentir de unas comunidades en los distintos departamentos que no ven la actuación de las contralorías reflejada en la lucha verdadera o la prevención de la corrupción desmedida. En una declaración que ha generado un amplio debate, el señor presidente de la República, Gustavo Petro, criticó fuertemente la labor de las contralorías departamentales, asegurando que no sirven para nada y proponiendo una reforma profunda al sistema de control fiscal regional. El mandatario incluso coincidió con el expresidente Álvaro Uribe en que estas entidades han perdido su capacidad de vigilancia y se han vuelto ineficaces. Petro insistió en la necesidad de auditar los recursos públicos que manejan los municipios de todo el país con el objetivo de fortalecer la transparencia y luchar contra la corrupción. Si los recursos públicos terminan en manos de quienes no los vigilan adecuadamente, el Estado pierde su capacidad de cumplir con los derechos fundamentales, afirmó. En este contexto, los señalamientos del presidente ponen en el centro del debate a las actuales responsables de contralorías regionales como Ligia del Carmen Chávez, contralora del Valle del Cauca. Su gestión, al igual que la de otros contralores departamentales, podría verse bajo el escrutinio si la reforma propuesta por el Gobierno Nacional avanza en el Congreso. La propuesta presidencial plantea una reestructuración del sistema, la fiscalización de Colombia, lo que podría significar un giro importante en la forma en que se vigilan los recursos públicos a nivel territorial. Y si por las departamentales llueve, por las municipales no escampa. No se compadece el recurso que se invierte desde los municipios y desde los departamentos para sostener unas contralorías que, reiteramos, en la opinión pública, en el sentir, la percepción que se tiene en los departamentos y en los municipios, es que esos presuntamente entes de control juegan al tape-tape, juegan a lanzar unos informes preliminares para apretar, luego desapretar y cobrar por desapretar. Muchos de esos contralores o excontralores se han enriquecido en esos puestos, llegan con una mano atrás y otra adelante, terminan con chalés, con fincas lujosas, con mansiones lujosas, con apartamentos en ciudades que son bastante costosos, y con un salario de contralor eso nunca lo podrían obtener. Enhorabuena la propuesta del presidente y ojalá marche, porque el problema es que esas contralorías, tanto municipales como departamentales, al igual que la nacional, son apéndices de movimientos o de dirigentes políticos que además garantizan participación burocrática y garantizan además el desvío
el estancamiento, el congelamiento de investigaciones de algunos socios políticos y la persecución de los enemigos o de los contrarios de tipo político. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales tiene más información. Sin Permiso. Mucha atención, la salsa vive. La historia del ritmo que conquistó el mundo llega a la gran pantalla. Este martes se llevó a cabo el gran lanzamiento de La Salsa Vive, un documental que narra el viaje de la salsa desde sus raíces en Nueva York hasta su consolidación en la capital mundial de este género, Cali. La premier tendrá lugar en la sala de cine de Chipichape, antes de su estreno oficial en la sala de la ciudad el 29 de mayo y a nivel nacional el 5 de junio. Este evento es una oportunidad para posicionar una marca llena de historias y orgullo regional, así como para disfrutar y destacar nuestra cultura, la alegría de la gente y nuestras tradiciones, afirmó Millerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle del Cauca. Estaremos en Chipichape en las salas de cine, haciendo el lanzamiento del documental La Salsa Vive, un documental que hace un recorrido desde sus orígenes en Nueva York hasta las pistas caleñas, donde está protagonizado por leyendas como Henry Fiore. Este evento será un posicionamiento de marca, una marca llena de historias y de orgullo regional. Además, podrán disfrutar de la cultura, de la gastronomía y esas tradiciones que tenemos en nuestra región. A partir del 29 de mayo, las ventas estarán disponibles para el público. Es muy importante que ustedes nos acompañen, que apoyemos nuestro talento regional. Por su parte, Consuelo Bravo, secretaria de Cultura del Valle, invitó a la comunidad a asistir a la proyección y destacó que la producción realizada por Diego Ramírez y dirigida por Juan Carvajal estará disponible en todas las salas de cine de Colombia. Desde este malecón de Buenaventura con este maravilloso paisaje y bueno, pensando también un poco en lo que nos trajeron los barcos para fortalecer nuestra salsa, que fue el ingreso para toda la salsa caleña y del Valle del Cauca, y esta es la oportunidad para invitarlos a que nos acompañen a la proyección del documental La Salsa Vive, una producción realizada por Diego Ramírez y dirigida por Juan Carvajal. Estará en todos los cines, en los teatros de Cine Colombia. Allí mostraremos, se mirará toda la trayectoria de la salsa, la importancia, el valor cultural y la riqueza que tiene nuestra salsa para nosotros los caleños y los vallecaucanos. Este es un proceso, un programa que hemos apoyado desde la Gobernación del Valle del Cauca, Telepacífico, Secretaría de Cultura, invitadísimos. Mi nombre es Helen Marian Rueda González, vivo en la vereda Buenos Aires, a 2 horas de Obando. Antes, el agua que tomaba venía directo de la quebrada a las llaves, sin ningún tratamiento. Hoy, gracias a los conversatorios ciudadanos de la Gobernación del Valle del Cauca, 72 familias, contamos con filtros que hacen que el agua ya no tenga bacterias. Yo quiero seguir cumpliendo mis sueños en este paraíso de todos. Gracias por cumplirnos. Trabajamos y cumplimos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí están los hechos más relevantes presentados en la región en materia judicial. Mucha atención. Duro golpe asestó la Policía Nacional de Colombia en operación contra la extorsión y el homicidio en el puerto de Buenaventura. Unidades del Grupo Gaula asestaron un golpe contundente contra la extorsión al lograr la captura de un hombre conocido con el alias de Pepito y quien estaba incluido en el cartel de siluetas de los espartanos en el primer puerto sobre el Pacífico, indicó la señora coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle. El Departamento de Policía Valle del Cauca se permite informar la captura de alias Pepito en el sector de Los Ángeles, Comuna 6 de Buenaventura. Este actor criminal pertenece al GDO Los Espartanos. Con esta captura esclarecemos 2 homicidios y 3 casos de extorsión. Esta persona lleva aproximadamente 9 años en la organización, 3 de ellos delinquiendo desde prisión. Ya con anterioridad había completado una condena y posterior a ella seguía en las calles de Buenaventura sembrando terror en sus calles. De esta manera se pone a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien le otorga o le impone medida de aseguramiento en centro carcelario. Invitamos a la ciudadanía de Buenaventura a participar activamente en el
flujo de información que le permita a la Policía Nacional ir tras esos delincuentes. Y mucha atención, Cartago, allí continúa la violencia desbordada. Esta vez un hecho de sangre ocurrió en el barrio San José, a la altura de la calle Cuarta A con carrera 11, cerca del barrio Guaduales. Allí fue baleado Harrison Reyes González, quien tenía 20 años de edad. Las autoridades no han reportado capturas por este delito y los dos crímenes perpetrados el fin de semana en la villa de Robledo. Y mucha atención, Puerto Tejada vuelve a ser escenario de horror. En el sector de Perico Negro fue brutalmente asesinado Erzaín Casarán, un hombre trabajador humilde y padre de familia que se ganaba la vida como vigilante. Casarán, empleado de seguridad de una empresa en ese municipio, fue víctima de un intento de hurto que terminó en tragedia. Los delincuentes no solo arrebataron una vida, sino que dejaron herido a otro ciudadano identificado como Felipe, quien también se encontraba en ese lugar. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Mi nombre es Helen Marian Rueda González, vivo en la vereda Buenos Aires, a 2 horas de Obando. Antes, el agua que tomaban venía directo de la quebrada a las llaves, sin ningún tratamiento. Hoy, gracias a los conversatorios ciudadanos de la Gobernación del Valle del Cauca, 72 familias, contamos con filtros que hacen que el agua ya no tenga bacterias. Yo quiero seguir cumpliendo mis sueños en este paraíso de todos. Gracias por cumplirnos. Trabajamos y cumplimos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos. ¿Qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Sin Permiso. Gracias, John Fernández y compañeros. Entramos así en la recta final de este magazine Sin Permiso de hoy, miércoles 28 de mayo del año 2025. Y como diríamos hípicamente hablando, en tierra derecha, mucha atención, que una jornada violenta por múltiples acciones bélicas de las disidencias de las FARC se registró en el departamento del Cauca, precisamente en la madrugada de ayer martes. Los alzados en armas buscaban celebrar con esos atentados un año más del nacimiento de esa guerrilla. La población civil de los municipios del norte del Cauca se vieron obligados a detenerse cuando se movilizaban por esa zona del país, luego de que las disidencias de las FARC ubicaran cilindros bombas en las carreteras. Ayer martes 27 de mayo las comunidades campesinas e indígenas del norte del Cauca vivieron una mañana extremadamente violenta a raíz de los diferentes actos bélicos que ejecutaron las disidencias de las FARC. Por eso, y como bien lo reportaron los pobladores de Caloto, Corinto y Miranda, al igual que Rosas, las vías que unen esos municipios del norte del departamento fueron cerradas luego de que los alzados en armas dejaran abandonados cilindros cargados con explosivos. Esta misma situación se registró en las vías que comunican Corinto, Miranda y Florida, en el vecino departamento del Valle del Cauca. En esas vías, los disidentes del Frente de Dagoberto Ramos de las FARC instalaron cilindros de gas propano, los cuales los acondicionan con explosivos y sistemas de activación remota, buscando terror en la población civil y hostigar de esta forma a la fuerza pública. Acabó de explotar uno de esos artefactos acá en Corinto. Eso sonó re durísimo, eso movió hasta los techos. En los grupos de WhatsApp dicen que fue el ejército que lo desactivó, relató un ama de casa de esa población al exponer que la misma comunidad fue la que reportó a las autoridades cuando los disidentes en camionetas llegaron a este punto del departamento para después dejar abandonado este explosivo. Ese mismo escenario se presentó en el corredor vial que comunica Miranda con el municipio de Florida, en el Valle del Cauca, donde los alzados en armas adelantaron un retén ilegal y después abandonaron un cilindro pintado con los colores de la bandera de Colombia. Esta gente celebra de esta forma un aniversario más del nacimiento de las FARC,
porque ellos dicen que esta guerrilla continúa tratando de traidores a los veteranos de esta organización armada que firmaron la paz con la presidencia de Juan Manuel Santos. Por eso, al cumplir 61 años, estos terroristas adelantan esta jornada violenta acá en el Cauca, relataron funcionarios del área de inteligencia de la policía al exponer que todas las estaciones y subestaciones del departamento están fuertemente custodiadas por el momento. Y es que esta celebración empezó en las horas de la noche del lunes 26 de mayo, cuando patrullaron y empezaron a instalar pancartas alusivas a esa organización armada ilegal en sitios públicos de municipios como Santander de Quilichao y Corinto, además de repartir panfletos entre los pobladores de esas localidades. Luego, en la vía que comunica Guachené con Villarrica, otro comando disidente salió en dicho lugar para después quemar una tractomula, tras obligar a su conductor a descender de ese vehículo. También se registró un atentado con un dron cargado con explosivos en el municipio de Rosas, Cauca. Una patrulla de la policía fue atacada con un dron cargado con explosivos, generando lesiones y aturdimiento a los uniformados. 3 uniformados heridos, 6 civiles. Autoridades adelantaron las investigaciones para establecer detalles del atentado e identificar a los responsables de este hecho terrorista. Con esta situación, reiteramos, se vivió una jornada de terror en el norte del departamento del Cauca y en límites también con el Valle del Cauca, por lo que parece ser presuntamente la celebración o conmemoración del aniversario de las FARC en nuestro país, 61 años. Y de otra parte hay que indicar que en Apía, departamento de Risaralda, fue dado de baja alias Yamilito, uno de los más buscados del norte del valle, presuntamente tras un hurto a una finca donde una mujer resultó herida. En una contundente operación liderada por el grupo Gaula de la policía del Valle del Cauca, fue abatido alias Yamilito, uno de los hombres más buscados por las autoridades en el norte del departamento del Valle. El operativo se desarrolló en la vereda Monteverde, zona rural del municipio de Apía, departamento de Risaralda. Alias Yamilito era señalado de integrar la estructura criminal conocida como la Oficina del Norte del Valle, organización delictiva vinculada con delitos de extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado. Figuraba en el cartel de los más buscados con una recompensa vigente de 200 millones de pesos por información que permitiera su captura. La acción fue el resultado de un despliegue táctico basado en labores de inteligencia y se ejecutó de manera simultánea con otros procedimientos en diferentes puntos del Valle del Cauca y Risaralda, todos enfocados a desarticular la organización liderada por alias 6, también objetivo de alto valor por el cual se ofrece una recompensa similar. Aunque no se ha emitido un comunicado oficial completo sobre los hechos, fuentes cercanas al caso informaron que el operativo podría estar vinculado a un presunto intento de atraco registrado horas antes en una finca en la misma zona rural de Apía, donde una mujer resultó lesionada. Las autoridades obviamente investigan si ambos eventos tienen alguna relación directa. Este operativo representa un golpe estratégico a las redes del crimen organizado que opera en el norte del valle y el eje cafetero, debilitando estructuras dedicadas al control violento de territorios y actividades ilícitas. Las autoridades reiteran su llamado a la ciudadanía a colaborar con información sobre otros integrantes de estas organizaciones, especialmente sobre el paradero de alias 6. Está usted escuchando Sin Permiso y Mucha Atención, que fue judicializado soldado que habría causado accidente donde murieron 3 personas y 5 más resultaron heridas, esto en Granada Meta. La Fiscalía General de la Nación judicializó a Alex Fabián Sierra Lozada, soldado profesional activo del Ejército Nacional, quien el pasado 25 de mayo habría causado un accidente de tránsito en el área urbana de Granada Meta. Un fiscal de la seccional Meta le formuló imputación por los delitos de homicidio culposo con dolo eventual y lesiones personales. El militar no aceptó los cargos.
La madrugada de los hechos, Sierra Lozada iba conduciendo una camioneta oficial por la zona de rumba del municipio. Al parecer, impactó contra 2 vehículos, causando la muerte de 3 personas y lesionando a 5 más. Servidores de la Policía Nacional capturaron al soldado en flagrancia y lo presentaron ante la Fiscalía para las respectivas audiencias preliminares. Este hombre se encontraba en estado de embriaguez con grado 1 de alcoholemia. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en detención domiciliaria. Sierra Lozada estará privado de la libertad en un batallón militar mientras avanza la investigación. Y en otra noticia hay que indicar que en el Valle del Cauca fue asegurado un hombre que habría ingresado violentamente a una finca para asesinar a otro, esto en Ulloa, al norte del departamento. La Fiscalía General de la Nación judicializó a John Edward Foronda Eus, alias John, por su presunta responsabilidad en el asesinato de un hombre ocurrido el pasado 10 de marzo en una finca de la vereda Venecia, zona rural del municipio de Ulloa, al norte del Valle del Cauca. Por estos hechos, un fiscal de la seccional Valle del Cauca imputó al procesado como presunto o posible responsable de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego en calidad de coautor. Según la investigación, hombres que se movilizaban en moto ingresaron por la fuerza al predio, donde dispararon en repetidas oportunidades contra la víctima. Al parecer, John sería quien conducía una de las motocicletas. Personal de la SIJIN de la Policía Nacional capturó a Foronda Eus en la Macarena Meta. Por su parte, el juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y privó de la libertad al procesado en centro carcelario. Y mucha atención, que fue asegurado en centro carcelario uno de los presuntos articuladores principales del modelo ilícito de inversión conocido como Daily Cop. El juez de control de garantías libró orden de captura para hacer efectiva la medida. Luego de valorar los argumentos y elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías de Cali, en el Valle del Cauca, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan José Benavides Velasco, uno de los presuntos articuladores principales del modelo ilegal de inversión de criptomonedas conocido como Daily Cop. Adicionalmente, ante información que da cuenta de que el procesado salió de Colombia, la Judicatura libró orden de captura en su contra. En ese sentido, se solicitará la expedición de notificación roja para que sea ubicado y retenido en cualquiera de los 196 países que hacen parte de la Interpol. En el curso de la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, se estableció que Benavides Velasco, entre 2019 y 2022, se habría concertado con otras personas para auspiciar un esquema de inversión en monedas virtuales que prometía rendimientos en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales. Los ciudadanos que creyeron en los ofrecimientos consignaron sus recursos a las cuentas de empresas asociadas y nunca recibieron los dividendos prometidos. Los promotores del modelo de criptomonedas, al parecer, usaron los dineros confiados para comprar bienes inmuebles y vehículos de alta gama y realizar operaciones de blanqueo que superan los 126.702 millones de pesos. Hasta el momento, 150 víctimas han señalado haber sido defraudadas en al menos 8.000 millones de pesos. Por todo lo anterior, la Fiscalía imputó a Juan José Benavides Velasco los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los cargos no fueron aceptados. Mucha atención. Hasta aquí esta información de su magazine Sin Permiso. Dios mediante, si él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Reiteramos nuestro respetuoso llamado vehemente a quienes protestan, a quienes marchan en este paro nacional, a hacerlo en el marco de la legalidad, del derecho y del respeto por los derechos de los demás. Proteste, pronúnciese,
marche, pero no me obligue a protestar, ni a marchar, ni a pensar como usted. Sus derechos terminan donde comienzan los míos. Hasta mañana. Muchas gracias por su compañía. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.